Que les bendiga a todos, hermanos. Quiero compartir con ustedes una hermosa enseñanza acerca de los dones espirituales, acerca de los dones del Espíritu de Dios. Y para ello quiero invitarlos a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y lo leemos como está escrito y dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús, y nadie que pueda llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice, hay diversidad, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu la palabra de sabiduría. O sea, esto lo está diciendo Pablo a los Corintios, que a él se le había sido dada palabra de sabiduría a través del Espíritu Santo de Dios, que era el que él podía entender y discernir las Escrituras de una manera sobrenatural para poder predicarla. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Vamos a enumerarlos. Vamos a empezar hablando acerca del... Bueno, ahí decía el apóstol Pablo algunos ministerios de la obra de Dios. Vamos a leer Efesios 4 del 1 en adelante. Efesios 4:11. Y dice así: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es a los ministerios que habla aquí también en Corintios, ¿verdad? Vamos a ver a qué se refiere o cómo se manifiesta este don de palabra de sabiduría, porque este es uno de los dones que está hablando el apóstol Pablo a los Corintios. Dice que el don de sabiduría, este don describe a alguien que pueda entender las escrituras y proclamar su verdad, de manera que puede aplicarse las escrituras a situaciones de la vida con todo discernimiento. Véase 2 de Timoteo 3:16. Segunda epístola
de Pablo a Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren qué hermoso. La palabra de sabiduría, como Pablo dijo ahí en Corintios 1:12, que a él, por el Espíritu Santo, se le había dado palabra de sabiduría. Si nosotros hacemos la recopilación de Pablo, era un hombre que cómo entendía, cómo discernía las Escrituras y hablaba con denuedo el Evangelio de Cristo. En eso se basa el don de la palabra de sabiduría. Ahora vamos a hablar acerca de la palabra de ciencia. Dice que la palabra de ciencia, este es un don hablado que implica la comprensión de la verdad con una intuición que viene por revelación del Espíritu de Dios. Este don comprende cosas profundas de Dios y misterios de Dios. Veamos un ejemplo del don de ciencia. Veamos ahí en Génesis capítulo 41. Versículo 25. Dice: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y los 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto le respondió a Faraón: lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. El don de sabiduría lo podemos ver en José, porque tenía el don de saber interpretar los sueños. Si más bien recuerdan, José, estando en la cárcel, interpretó el sueño del copero y del panadero. Ese es un don de sabiduría, porque esa sabiduría se le había dado Dios para poder interpretar sueños, ¿verdad? Y como José le dijo a Faraón que eso no era él, sino que todo eso provenía de Dios. Ahí podemos ver manifestado uno de los dones de ciencia. Ahora vamos a ver el otro don, que es la fe. Este don espiritual describe a alguien con una firme e inquebrantable confianza en Dios, en su palabra, promesas también. Un ejemplo de la fe es Abraham, que vivió creyendo con firmeza, con certeza de que iba a ser padre, porque Dios se lo había prometido. Aun cuando su mujer ya era anciana y por naturaleza había perdido su costumbre, no hay esperanza naturalmente, humanamente, de que este hombre fuera padre, pero él aún así estaba creyendo en las promesas de Dios, que le iba a dar una descendencia, un hijo. Ahí podemos ver un ejemplo de la fe como don, ¿verdad? También podemos decir que el creer en Dios es por la fe, es un don. El que nosotros como cristianos, hijos de Dios, creemos en Él, es un don que nos es dado, ¿verdad? Como dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora vamos a ver el don de sanidad, hablando acerca de los dones, seguimos hablando siempre. El don de sanidad es la manifestación sobrenatural de Dios que trata sanidad y liberación a través de sus vasos de barro, o sea, personas.
Veamos Hechos 3:16. Ahí donde podemos ver una sanidad. Hechos 3:16. A ver. Aquí está. Disculpa ahí por la demora. Hechos 3, del 1 al 6 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando a recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entonces ahí podemos ver que Pedro y Juan eran uno de los hombres que no tenían plata, ni oro, ni dinero, ni riqueza pues material, pero que tenían esos dones espirituales. Ahí en los hechos, ¿verdad? Tenían esos dones tan especiales como era ese don de sanidad, y ahí vemos el ejemplo cuando sanan a un cojo. Ahora vamos a ver lo que es el don de los milagros. Dice que este don consiste en hacer lo que no se puede hacer, hacer algo imposible según la física o la naturaleza. Este don rinde mucha gloria y honra a Jesús, porque pasan cosas de donde no puede pasar algo en la naturaleza o física, pues es algo donde se pueden hacer cosas que nunca se pueden hacer, algo incomprendible. Por ejemplo, véase Éxodo 14, Éxodo capítulo 14, versículo 16. Podemos ver una manifestación de los milagros que desde tiempo antes de Jesucristo ya venían dándose. Éxodo capítulo 14, versículo 16, y dice así: y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Mire, estamos hablando de que el milagro consiste en hacer algo que no se puede hacer. Por ejemplo, dividir el mar en dos. Eso es algo milagroso, es algo que sobrenatural, pues algo imposible físicamente, naturalmente, dividir esas aguas. Pero podemos ver que sucede ese milagro cuando le dice a Moisés: y tú alza la vara y divide el mar en dos. Entonces ese es un milagro, es algo tan especial, ¿verdad? Que a través de Dios se puede hacer. A través del respaldo glorioso y divino de nuestro Padre Celestial lo podemos hacer. Ese es un ejemplo acerca de los milagros, como también cuando Jesús resucitó a un muerto.
Que alguien resucite después de estar 4 días o 3 días muerto, pues naturalmente eso es algo imposible, es imposible. Entonces, pero el milagro se enfoca en los imposibles. Ahí podemos ver los milagros, cómo Dios se glorifica. Por eso decimos que los milagros le rinde mucha gloria y honra al Señor, porque son grandezas y maravillas que traen honra para Dios, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca de la profecía, el don de la profecía. Dice, forma sencilla de explicar este don es cuando Dios habla a su pueblo a través de un profeta antiguamente vidente o persona. Por ejemplo, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Segunda de Samuel 7:14 vemos un ejemplo acerca de cómo Dios hablaba a través de sus siervos, los profetas, ¿verdad? Segunda de Samuel 7:14 dice, y David, sí, segunda de Samuel 7:4 dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Entonces vemos que aquí dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán el profeta. O sea que la palabra de Dios viene acerca del hombre para hablar a la vida de otro hombre o a la vida del pueblo de Dios. Y si podemos ver que la profecía viene para edificación de la iglesia, para edificar. Y algo que identifica la verdadera profecía es toda aquella palabra que proviene de Dios y se cumple como está escrito. Y si en dado caso el hombre se arrepintiera de su mal o Dios cambia de planes, pues a través de ese mismo profeta Dios hablará de que Dios ha cambiado de planes. Por ejemplo, cuando Sedequías, Dios le dijo, arregla tu casa que vas a morir. Pero luego Sedequías se voltea a la pared y empieza a llorar y a pedirle a Dios de que tuviera misericordia porque le habían dado una inrectitud. Entonces dice que el profeta ni siquiera había salido del palacio cuando ya la palabra de Jehová había otra vez en el profeta y se volvió a decirle que Dios le iba a añadir más años de vida. Entonces ahí podemos identificar la profecía, ¿verdad? Ahora vamos con algo muy importante, como es el discernimiento del Espíritu, que es un don del Espíritu Santo. Dice que el don del discernimiento del Espíritu es la facultad de comprender, percibir carácter y significado verdadero de las manifestaciones espirituales. Es una gracia que proviene del Espíritu Santo en la cual podemos percibir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Discernir es analizar en base a experiencias. Discernir estamos viendo que es analizar en base a las experiencias que hemos vivido. Pero eso no simplemente proviene naturalmente, sino que es un don a través de la experiencia que nosotros tenemos de conocer a Dios. Entonces, porque lo conocemos, sabemos cómo Dios actúa y cómo Dios se manifiesta. Pero veas primera de Juan 4:1. Vamos a ver allí, primera de Juan 4:1. Amén. Primera de Juan 4:1. Lo leemos así, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu